Hola, buenos días. El día de hoy vamos ya a terminar el curso y solo nos queda hablar unos aspectos que habíamos dejado pendientes sobre campos conservativos. Entonces vamos a comenzar con un recordatorio para ver lo que ya habíamos hecho y lo que nos falta. Recordatorio. Muy bien. Entonces, habíamos demostrado cuando vimos integrales de línea que si teníamos una función f definida en una región U de Rn con codominio Rn de clase C1, entonces si existía una función f definida en el mismo dominio que f mayúscula, pero con codominio R, tal que el gradiente de f es f mayúscula, entonces pasaban dos cosas que a su vez eran equivalentes. Por un lado, pasaba la condición, bueno, ahorita no le voy a poner nombre, bueno, condición uno es que para cualquier par de curvas beta y gamma con los mismos extremos, supongamos que beta está definida en el intervalo CD con codominio U y gamma está definida en el intervalo AB con codominio U y satisfacen que beta de C es igual a gamma de A y beta de D es igual a gamma de B, es decir, tenemos dos trayectorias con los mismos extremos, beta y gamma. Entonces se cumplía que la integral de este campo F sobre la trayectoria gamma iba a ser igual a la integral del mismo campo sobre la trayectoria beta, ¿sí? Es decir, si la función es el gradiente de otra función, entonces se da esta igualdad para cualquier par de trayectorias con los mismos extremos. Lo otro que pasaba, que a su vez era equivalente con 1, es que para cualquier curva cerrada simple, bueno, no necesariamente simple, simplemente cerrada, es decir, que gamma de A es igual a gamma de B, se cumplía que la integral de línea, que en este caso por ser una curva cerrada la denotábamos así, pues era igual a cero. Y estas dos propiedades se deducían del hecho, déjenme pasar todo esto para abajo, se deducían del hecho de que en este caso la integral sobre cualquier trayectoria, supongamos tenemos alfa, definida en un intervalo AB con codominio R, perdón, con codominio U en Rn. En este caso, podíamos nosotros calcular la integral de f sobre alfa simplemente evaluando f minúscula en alfa de b menos f minúscula en alfa de a. Algo muy parecido al teorema fundamental del cálculo. Entonces, justo era esta igualdad la que nos permitía concluir de que si estos dos extremos son la misma, pues el valor de esta integral es igual al de esta integral. Y por otro lado, si los extremos aquí son iguales, pues entonces al momento de sustituir en esta igualdad, f de un número menos f del mismo número se cancela y por lo tanto esta integral es cero, ¿sí? Y a su vez, estas dos son equivalentes. Eso creo que estaba en la guía, si no es que estuvo en la tarea, y si no, creo que vimos una de las implicaciones. Ahorita no lo recuerdo, pero la demostración es muy simple, porque si tenemos una curva cerrada y sabemos que se cumple 1 romano, pues lo dividimos a la mitad y sabemos que la integral de aquí a acá va a ser igual a la integral de aquí a acá, y eso quiere decir que esta integral es igual a menos esta integral. Entonces, cuando la sumamos, nos da cero. Y de una manera análoga se probaba la otra implicación. Ok, eso no lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien.
Entonces, básicamente lo que tenemos es el siguiente diagrama que voy a ir dibujando aquí. Tenemos por un lado la propiedad A, que nos dice que f es el gradiente de una función f minúscula. Por otro lado, tenemos la propiedad B, que era la 1 romano, es decir, que la integral sobre cualesquiera dos trayectorias con los mismos extremos es la misma para cualquier gamma beta con los mismos extremos. Luego tenemos la propiedad B, que es que las integrales sobre curvas cerradas son nulas. Y por último, aparecía una propiedad que no mencioné ahorita, pero nosotros recordamos que en este caso, cuando f es el gradiente de una función, el rotacional de f, pues es el rotacional de un gradiente y habíamos probado que esto es cero, ¿sí? Entonces, esta última propiedad vamos a llamarla B. Muy bien, entonces tenemos la propiedad A, es que un campo vectorial es el gradiente de una función. La propiedad B, que el campo vectorial integra lo mismo sobre cualesquiera dos trayectorias con los mismos extremos. Perdón, ya aquí repetí, este de aquí debería ser C. La propiedad C, que es la integral de ese campo, se anula sobre cualquier trayectoria cerrada. Y una propiedad D, que es válida solo en R3, porque es donde definimos el rotacional. Bueno, lo definimos lo voy a poner n igual a 3 o n igual a 2, pero consideran el rotacional escalar en el caso de n igual a 2, ¿sí? Entonces, en estos dos casos, tenemos esta propiedad D que nos dice el rotacional de un campo se anula. Y eso es cuando el rotacional, pues cuando el rotacional es el gradiente de una función, ya sabemos que es cierto. Muy bien. Entonces vamos ahorita a borrar esta parte de aquí y simplemente dejarlo como el rotacional de f es cero. Muy bien. Entonces, resumiendo todas estas propiedades, las implicaciones que tenemos hasta ahorita son A implica B, implica C, implica D. Y además, estas dos son equivalentes, ¿sí? Entonces, este es el diagrama que hemos construido hasta ahorita y pues es muy válido preguntarse qué otras flechas podemos llenar en este diagrama. ¿Será cierto, por ejemplo, que si el rotacional de una función es cero es porque esa función es el gradiente de una función? O si se cumple alguna de estas dos propiedades que son equivalentes, ¿será que la función es el gradiente de otra función? Muy bien. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo de que al menos esto de aquí es falso en general. En el caso de r igual a 2, de n igual a 2, si estamos en R2, entonces bueno, en R2 o en R3, D implica A, es falso en general. Pero ahorita vamos a ver un caso particular en el cual sí es cierto. El caso de R igual a 3 se va a hacer en su tarea examen, ¿sí? Entonces ese no lo voy a mencionar ahorita. Pero el caso en R2 ya lo habíamos visto y el ejemplo es el siguiente. Consideramos la función f de x, y dada por menos y entre x cuadrada más y cuadrada, x entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, el rotacional, que en este caso es el rotacional escalar de esta función, pues sería la derivada de esta componente respecto de x menos la derivada de esta componente respecto de y. ¿Y eso qué nos da? Pues derivamos primero esta parte de aquí respecto de x. Y nos quedaría x cuadrada más y cuadrada, todo esto al cuadrado. Y arriba nos queda la derivada de x, que es 1, que multiplica a x cuadrada más y cuadrada,
menos x que multiplica a la derivada de esto de aquí respecto de x, que es 2x. ¿Sí? Menos, ahora tenemos que calcular la derivada de esto de aquí respecto de y. Entonces nos quedaría x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, que multiplica a la derivada de menos y, que es menos 1 por esto de aquí. Entonces nos quedaría menos x cuadrada más y cuadrada, menos y, que multiplica a la derivada de lo que está aquí adentro, es decir, esto de aquí, respecto de ella, que es 2y. Ok, multiplicamos, metemos todo dentro de una misma fracción porque tienen el mismo denominador. Y arriba multiplicamos y eliminamos los menos que están de más. Entonces nos quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 2x cuadrada. Luego este menos con este menos da más. Me queda más x cuadrada más y cuadrada. Luego este menos con este menos da más. Y con este menos vuelve a dar negativo. Entonces me quedaría menos 2y cuadrada. Y ahora estos x cuadradas se cancelan con este de aquí y los y cuadradas se cancelan con el de aquí, entonces da 0. Eso quiere decir que el rotacional escalar de esta función es 0 y sin embargo nosotros sabemos que f, en este caso f, no es el gradiente de ninguna función. Esto ya lo habíamos probado y les recuerdo nada más, si ustedes integran la función f sobre la curva gamma dada por gamma de t igual a coseno de t, seno de t, con t corriendo entre 0 y 2pi, pues esta es una curva cerrada y esta integral es distinto de 0. Muy bien, entonces como la integral es distinto de 0, regresamos a nuestro diagrama. Existe una curva cerrada para la cual esta integral es distinta de 0 y eso quiere decir pues, que no puede ser un gradiente. ¿Por qué? Porque si fuera cierto, esta implicación debería ocurrir. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces en general, el irse de esta afirmación a cualquiera de estos de aquí va a ser falso. Y el problema está en el dominio de la función f. El dominio de esta función tiene un hoyito, ¿sí? Y ese hoyito es el que está causando el problema. ¿Por qué eso es cierto? Pues necesitan unos cursos un poquito más avanzados para verlo, pero ya desde variable compleja 2 van a empezar a ver un poco lo que está sucediendo. Muy bien. Sin embargo, si cambiamos el dominio de mi función o si nos restringimos a funciones cuyo dominio sean, por ejemplo, rectángulos, el teorema va a ser cierto. En particular, si el dominio es, si el dominio es mi región R3 completita. ¿Sí? Entonces vamos a enunciar el teorema, lo vamos a demostrar, vamos a ver unas observaciones y bueno, y con eso ya casi terminamos. Entonces, teorema. Sean y 1 y 2 y 3 en R intervalos. Nada más le pido que sea intervalos. No me importa si son cerrados, si son abiertos, si son acotados, si son acotados por un lado y cerrados por un lado y abiertos por otro lado. No me importa. Simplemente intervalos. Y vamos a considerar R el producto de estos tres intervalos. Y esto pues vive en R3. ¿Sí? Ahora, sea f definida en este rectángulo con codominio R3. Y le pedimos que sea de clase C1. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes.
Muy bien. Entonces, A, existe f definida en el rectángulo AR, tal que el gradiente de f es exactamente f mayúscula. Observen que si existe esta función, ya el hecho de que f mayúscula sea de clase C1 me garantiza que f minúscula es de clase C2. ¿Por qué? Pues porque su derivada, que está asociada a este gradiente, va a ser de clase C1. Muy bien. B, para cualesquiera dos curvas, gamma y beta con los mismos extremos, se cumple que la integral sobre gamma de f es igual a la integral de f sobre beta. ¿Sí? C, para cualquier curva cerrada, gamma, se cumple que la integral sobre gamma de f se anula. Y D, el rotacional de f mayúscula es igual a 0. Muy bien, entonces son las mismas la misma numeración que usamos anteriormente, son los mismos enunciados y ya hemos probado algunas de las implicaciones aquí. Entonces vamos a demostrar las que nos faltan. Demostración. Muy bien. Entonces, pues les recuerdo que ya tenemos A implica B, implica C, estos son equivalentes, y esta implicación de aquí para acá. Muy bien. ¿Qué nos falta? Pues para completar el diagrama tenemos que regresar de alguna de estas a A y una vez que completemos este diagrama podemos ir de D a cualquiera de las de acá. Entonces lo que vamos a probar es B implica A. Esto es lo que queremos demostrar. Y lo otro que también vamos a probar, pero bueno, aquí les advierto que las matemáticas que tenemos no son suficientes para dar una prueba formal, es esta de aquí. ¿Sí? Entonces esta también la vamos a demostrar, pero la demostración será un poco intuitiva. ¿Sí? Demostración será intuitiva. Muy bien. Entonces, espero estemos de acuerdo que lo único que nos queda por demostrar son esta y esta. Y ya con esto habremos acabado. Observen que esta implicación B implica A ya cierra esta parte del diagrama. ¿Sí? Y por lo tanto, si de D llegamos a C, pues entonces tendremos D implica cualquiera de estas tres. Ok, pues vamos a hacerlo. Entonces, la primera que vamos a probar es B implica A. Y pues, ¿qué queremos? Bueno, sabemos, B significa que, supongamos que para cualquier gamma y beta con los mismos extremos, se cumple que la integral de gamma, sobre gamma de f es igual a la integral sobre beta de f. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que existe una función f definida en mi rectángulo con codominio R, tal que el gradiente de f es igual a f mayúscula. Muy bien, esto de aquí es lo que necesitamos hacer. Entonces, vamos a considerar un punto arbitrario x0, y0, z0 en R. De hecho, si quisiéramos hacer las cuentas todavía más fácil, podríamos suponer, sin perder la generalidad, que el origen está en R y tomar este punto como si fuera el origen. Pero pues vamos a hacerlo para este punto y por ahí habrá otra suposición sin perder la generalidad, solo para que queden bien claras unas cuentas. Muy bien. Entonces, consideramos este punto, le vamos a llamar W0. Y vamos a definir para cualquier otro punto W en R,
supongamos que W tiene coordenadas X, Y, Z, entonces vamos a definir, bueno, vamos a considerar sea CW una trayectoria en R tal que CW, bueno, tal que empiece una trayectoria en R que conecte W0, que empiece en W0 y termine en W. Entonces va a conectar W0 con W. Ahora observen que R, al ser un rectángulo, en particular es convexo. Entonces, por ejemplo, si quieren demostrar la existencia de esa W, pues pueden tomar el segmento que une estos dos puntos. ¿Sí? Esa es una opción, pero en realidad cualquier otra que tomen va a funcionar y de hecho nosotros vamos a tomar una muy precisa. Muy bien, entonces consideramos la que sea de momento y definimos F minúscula en el rectángulo de la siguiente manera. F en W, W es este de aquí que me tomé, pues va a ser la integral sobre esta trayectoria, que puede ser cualquiera, de f.ds. Y aquí viene una observación muy importante. Por mi hipótesis, la hipótesis es la condición B, que es esta que tenía aquí, que para cualesquiera dos trayectorias con los mismos extremos, las integrales son la misma. Entonces, por esta hipótesis, no importa qué trayectoria me tome yo, siempre y cuando empiece en W0 y termine en W. Cualquier trayectoria que cumpla esa propiedad me va a integrar lo mismo por la hipótesis B. Entonces, por B, F está bien definida y no depende de quién sea la trayectoria que yo escogí. No depende de quién sea CW. Muy bien. ¿Qué queremos ver? Pues que F es esta función que estábamos buscando. Queríamos encontrar una F minúscula, pues yo digo que esta F minúscula es la que estamos buscando. Entonces, lo que queremos demostrar, lo escribo aquí, es que el gradiente de F es F mayúscula. ¿Sí? Entonces, supongamos que F mayúscula tiene coordenadas F1, bueno, funciones coordenadas F1, F2, F3, y lo que habría que demostrar es que la parcial de F respecto de X es F1, la parcial de F respecto de Y es F2, y la parcial de F respecto de Z es F3. Ok, las tres igualdades se hacen de manera análoga. Bueno, de manera análoga, nada más hay que cambiar cierta trayectoria. Ahorita les explico cómo, pero de momento yo voy a demostrar esta de aquí y las demás se quedan de ejercicio, pero les digo, es análogo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a demostrar esta de aquí. Muy bien. Entonces, hay que observar, bueno, consideramos un punto el W arbitrario, X, Y, Z, y observemos que como I1, I2 e I3 son intervalos, acuérdense que el rectángulo sobre el cual estamos trabajando es el producto de I1 con I2 con I3, entonces el segmento que une X0 con X se queda en I1, lo mismo el segmento que une Y0 con Y también se queda en I2 y por último el segmento que une Z0 con Z pues también se queda en I3. Muy bien, recuerden que justo
esta propiedad es lo que caracteriza un intervalo. Un intervalo es un conjunto de R, tal que para cualesquiera dos puntos que están ahí adentro, el segmento que los une se queda en el conjunto. Muy bien. Entonces, como son intervalos, sucede esto de aquí. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que los segmentos que unen los voy a poner aquí abajito, que unen el punto x0, y0, z0 con x, y0, z0 se queda en R. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo único que estoy moviendo es la primera coordenada. Ahorita voy a hacer un dibujito. También el segmento que une este punto, x, y0, z0, pero ahora con x, y, z0, se queda en R. Y por último, el segmento que une x, y, z0 con x, y, z, también se queda en R. Y aquí escribí mal, debió de haber sido R normalita, el rectángulo, ¿sí? No, ay, no los reales. ¿Sí? Estos tres se quedan metidos en R. Muy bien. Y observen, ahorita hago el dibujito, pero este de aquí es W0 y este de aquí es W. Entonces, si yo uno estos tres segmentos, voy a obtener una trayectoria que empieza en W0 y termina en W. Entonces, vamos a hacer un dibujito para entender qué estamos haciendo. Supongamos que tenemos por aquí el punto W0, ¿sí? El cual tiene coordenadas x0, y0, z0. Y supongamos que este de aquí, bueno, no dibujé dónde están los ejes, pero este es x, y, z. Entonces, si nos movemos en esa dirección, llegamos al punto x, y0, z0. Luego, nos movemos en esta dirección, la dirección del eje y llegamos al punto con coordenadas x, y, z0. Y por último nos movemos en la dirección del eje z hasta llegar al punto con coordenadas x, y, z. ¿Sí? Observen que este de aquí pues es el punto W y todos estos puntos viven en el rectángulo, el cual es convexo y por lo tanto todos estos segmentos viven en el rectángulo. Muy bien. Entonces, la unión de estos segmentos me define una trayectoria que empieza en W0 y termina en W. Vamos a parametrizar esa trayectoria por pedazos. Entonces, supongamos que este segmento está parametrizado por gamma 1, este por gamma 2 y este por gamma 3. Y para encontrar una fórmula explícita de gamma 1, gamma 2 y gamma 3, vamos a suponer, sin perder la generalidad, esto es nada más para que me salgan las cuentas más fácil, pero si no es cierto, hay un signo menos que se va a cancelar por ahí y no pasa nada. Entonces, supongamos sin perder la generalidad que x0 es menor o igual que x, y0 es menor o igual que y z0 es menor o igual que z, ¿sí? Entonces, si pasa esto, podemos parametrizar gamma 1, gamma 2 y gamma 3 muy fácil. ¿De qué manera? Gamma 1 en t va a ser t, y0, z0, donde t corre en el intervalo x0, x, ¿sí? Como x0 es más chiquito que x, pues el intervalo se escribe así. Si no fuera el caso, pues hay que correrlo como en sentido contrario y poner un signo menos por ahí y al final se cancela ese signo menos. En este caso, ¿quién sería gamma 1'?
pues las segundas dos coordenadas son constantes y solamente está variando la primera. Entonces, gamma 1' de t sería 1, 0, 0. Muy bien. Gamma 2 de t estaría dado por, ahora queremos empezar en este punto y terminar acá. Entonces lo vamos a parametrizar de la siguiente forma. Va a ser x, t, z0, donde t corre entre y0 y y. ¿Sí? Y de nueva cuenta estamos usando esta desigualdad. Esto implica que la derivada de gamma 2, como la primera coordenada y la tercera coordenada son constantes, no dependen de la variable t, pues solamente tendríamos que derivar lo que está en medio. Y esto nos quedaría 0, 1, 0. Por último, gamma 3 de t, ya se imaginan, ahora vamos de este punto a este de acá. La primera y la segunda coordenada permanecen iguales y solo variamos la tercera coordenada. Entonces esto quedaría x, y, t, donde t corre entre z0 y z. Y en este caso, gamma 3' de t es igual a 0, 0, 1. Muy bien. Entonces, vamos a considerar la trayectoria que une estos tres puntos, estos puntos de esta manera. Observen que al juntar todos estos segmentos, obtenemos una trayectoria de W0 a W. Y esto quiere decir que mi función f en x, y, z, pues yo la puedo calcular integrando sobre gamma 1 más la integral sobre gamma 2 más la integral sobre gamma 3. Aquí no sé qué escribir. ¿Por qué? Porque si yo junto todas estas trayectorias, pues obtengo una trayectoria que empieza en W0 y termina en W. Muy bien. Ahora, vamos a ver quiénes son estas integrales. Entonces, esto de aquí va a ser la integral, la primera, vamos con la primera. Entonces, gamma 1 está definida en este intervalo. Entonces, va a ser la integral de x0 a x de f evaluada en gamma 1 de t por gamma 1' de t. Más la integral gamma 2 está definida en y0y. Entonces, sería la integral de y0 a y de f en gamma 2 de t por gamma 2' de t. Más la integral, ahora gamma 3 está definida en z0z, y tendríamos aquí que evaluar f en gamma 3 de t, producto punto gamma 3' de t. Y no lo escribí para que me cupiera, pero todas estas integrales se integran respecto de t. Muy bien. ¿Qué pasa? Al momento de hacer el producto punto de estos dos, como gamma 1' es el vector 1, 0, 0, solo sobrevive la primera coordenada de esta función. Y la primera coordenada de esa función, aquí dejé espacio en blanco. La primera coordenada de esa función, pues es f1. Y lo mismo, la segunda es f2 y la tercera es f3. Entonces, pues esto me quedaría como la integral de x0 a x de f1 en gamma 1 de t. ¿Y eso qué es? Gamma 1 de t es t, y0, z0. Y esto lo tengo que integrar respecto de t. Más la integral de y0 a y. Gamma 2' de t es el vector con coordenadas 0, 1, 0. Al momento de hacer el producto punto con f, solo sobrevive la segunda coordenada, que sería f2 en gamma 2 de t. Y gamma 2 de t es esta función. Entonces me quedaría f2 en x, t, z0, integro respecto de t, y aquí me faltó escribir el límite superior de la integral. Más la integral de z0 a z.
Ahora, gamma 3' es este vector. Al momento de hacer el producto punto, solo sobrevive la tercera coordenada y me quedaría F3 en gamma 3 de t, que sería x, y, t. Y todo esto lo tengo que integrar respecto de t. Muy bien, entonces ya tengo una expresión de f de x, y, z en términos de estas integrales, que son integrales mucho más concretas. ¿Qué quería yo ver? Pues quién era la parcial respecto de z. Entonces, observen que en esta expresión no aparece z. En esta tampoco aparece z. En la única que aparece z es esta de aquí. Por lo tanto, la derivada parcial de f minúscula respecto de z sería la derivada respecto de z de esta expresión, la cual yo la puedo obtener por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, esto quiere decir que la parcial de f minúscula respecto de z por el teorema fundamental del cálculo sería f3 en x, y, z. Y bueno, perdón, aquí me faltó la parcial en el punto x, y, z. Y análogamente se hace para demostrar que la parcial de f respecto de x es f1 y la parcial de f respecto de y es f2. Nada más que si quieren demostrar esas, esta expresión no les va a servir. ¿Por qué? Pues porque al momento de hacer la derivada respecto de x, necesitan derivar aquí respecto de x, eso se hace con el teorema fundamental del cálculo, pero aquí y acá aparece la x, ¿sí? Entonces recuerden que en este caso hay que meter la derivada dentro de la integral y hacer unas cuentas y pues esta expresión no nos va a servir. ¿Qué hacemos? Considerar otra trayectoria. Entonces, me regreso al dibujito nada más para explicarles cómo se hace. Aquí está el dibujito. Si ustedes quieren obtener la derivada parcial respecto de x, lo que hacen es llegar al punto en el último momento en la dirección x. Voy a copiarlo para que tener espacio para hacer el... ¿sí? Lo voy a poner por acá. ¿Sí? Entonces, si quieren derivar respecto de x, lo que tienen que hacer es considerar la trayectoria, por ejemplo, que primero empieza en W0, luego se va al punto con coordenadas x0, y, z0, luego se va al punto con coordenadas x0, y, z, y por último llegan a x, y, z. ¿Sí? Esta sería una. Y aquí déjenme completar x, y, z y x0. No se copió completo. Eso es para obtener la derivada respecto de x. Si quieren obtener la derivada respecto de y, lo que hacen es llegar en el último momento por la dirección y. ¿Cómo pueden hacer eso? Pues, por ejemplo, se van primero de W0 al punto x, y, 0, z, 0, luego suben a x, y, 0, z, y por último llegan al x, y, z. ¿Sí? Esta sería la trayectoria que tendrían que considerar para encontrar fácilmente la derivada respecto de y. Muy bien, eso háganlo ustedes como ejercicio. Muy bien, entonces con esto concluimos que el gradiente de f es f minúscula y ya con esto demostramos la primera implicación que faltaba, ¿sí? Es decir, la implicación B implica A. Ok, ¿qué nos falta? Nos falta la implicación D implica C. Concretamente, es suponer que D es cierto, es decir, que el rotacional de F es igual a 0, y lo que queremos demostrar es que la integral sobre cualquier trayectoria cerrada de F se anula. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sea gamma una parametrización de una curva cerrada gamma definida de AB con codominio mi rectángulo, el rectángulo en el cual estoy trabajando.
¿sí? Muy bien. Entonces, y llamemos sea gamma la imagen de esta trayectoria, ¿sí? Es una curva. Entonces, pues gamma es una curva en R. Y aquí viene el acto de fe que hay que tener. Supongamos que S es una superficie en el rectángulo tal que la frontera de S, esta es la frontera pues geométrica, es exactamente gamma. Pues no tenemos las matemáticas para demostrar esto de aquí, pero sí podemos dar una idea intuitiva. ¿De qué manera? Construimos gamma como un alambre y lo sumergimos en una solución jabonosa. Y lo que nos sale va a ser una superficie para la cual la frontera es el alambre. ¿Sí? Ok, entonces si me creen este paso de aquí, estamos a un renglón de terminar el teorema. Entonces, si esto es cierto, por el teorema de Stokes, se cumple que la integral sobre gamma de mi función va a ser igual a la integral de superficie del rotacional de f sobre la superficie f. Y por hipótesis estamos suponiendo que el rotacional de f es igual a 0, pues esto es igual a la integral de 0, que es 0. Esto quiere decir que la integral de esta curva pues se anula. ¿Y qué necesitamos para esta prueba? Simplemente encontrar esta superficie, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí les digo, las matemáticas que hemos visto hasta el momento no nos dan para completar esta parte, pero la prueba del jabón sí que nos convence de que existe esa superficie. Muy bien, entonces con esto terminamos el teorema. Ahora, veamos algunas observaciones. Entonces, de hecho, los podría poner como observaciones ejercicios, ¿sí? Porque todo esto lo podrían probar ustedes. Bueno, la primera no es un ejercicio, simplemente una definición. Si f satisface la propiedad A o la propiedad B o la propiedad C o la propiedad D, porque todas son equivalentes, entonces f se llama campo conservativo. La segunda observación es que en R2, esto lo probamos en R3, pero en R2 el teorema es válido si consideramos el rotacional escalar. ¿Sí? En vez del rotacional vectorial, el rotacional escalar sigue siendo válido. Y la prueba es exactamente la misma, solo que es más simple porque en vez de considerar 3 segmentos, nada más vamos a considerar 2 segmentos. Ok. 3. Las implicaciones A, sí, solo si B, sí, solo si C. Es decir, f es el gradiente de una función, dos curvas con los mismos extremos integran lo mismo, la integral sobre cualquier curva cerrada se anula. Estas son válidas en Rn. ¿Sí? En Rn ya habíamos probado A implica B, A implica C y estas dos son equivalentes, pues el regreso se hace exactamente igual al que hicimos, solo que hay que considerar pues más segmentos, ¿no? Un segmento por cada dirección en la que estamos. 4. En el caso de R3 y también en Rn, siempre y cuando n sea mayor o igual que 2, el teorema es válido. Bueno,
En R3 sí es el teorema completo con A, B, C y D. En Rn solamente estas tres implicaciones porque ahí no tenemos el rotacional. Entonces en R3 el teorema sigue siendo válido si el dominio de F es un rectángulo menos una cantidad finita de puntos. ¿Sí? PK. También va a ser válido en conjuntos convexos y en una familia grande de conjuntos que no son necesariamente rectángulos. Pero lo que no se valga es que tengan hoyos más grandes. Por ejemplo, no se valga que la función no esté definida en toda una recta o todo un segmento. Eso no se puede. Solamente se le puede quitar un número finito de puntos y pues la prueba es esencialmente la misma, solo con más cuidado, porque podría ser que aquí hay un punto en el cual no está definida, entonces tenemos que ir por aquí, esquivarlo y llegar acá. Y lo mismo con todos estos puntos. Pero como la cantidad es finita, no va a haber ningún problema. Muy bien, entonces, pero esto sucede únicamente en R3. Perdón, en R3 o en Rn, siempre y cuando n sea mayor o igual que 3. En R2, les había dicho que el teorema es cierto, pero en R2 no podemos hacer lo anterior, ¿sí? Entonces, en R2, F tiene que estar definida en todo el rectángulo. Y el ejemplo de que no podemos quitar eso, pues lo vimos con mi función esta de aquí, ¿sí? Esta función solo no está definida en el origen, que es un único punto. Y bastó con que en ese punto no estuviera definida para que la integral de esta función sobre una curva cerrada fuera distinta de cero. Muy bien. Entonces, pues bueno, esas son algunas observaciones respecto a este teorema. Quizás la más importante es esta. O sea, que en R2 no le pueden quitar ningún punto y en R3 sí se puede ampliar un poquito el dominio, pero a lo más le podemos quitar una cantidad finita de puntos. ¿Sí? Ok. Bueno. Y para terminar, quisiera hablar un poquito sobre rotacionales. Y recordemos, vamos a poner un último recordatorio. Supongamos que tenemos una función g definida en una región U de R3 con codominio R de clase C2. Pues habíamos demostrado que la divergencia del rotacional es cero. Entonces, esto sugiere de manera natural la siguiente pregunta. Supongamos que f es una función definida en una región de R3 con codominio R y es pues de clase C1. Y supongamos que la divergencia, perdón, de f es cero. Entonces la pregunta es si existe g, aquí este sí sobra, existirá g definida en U con codominio R3, tal que, aquí perdón, el codominio es R3, tal que el rotacional de G es igual a F. ¿Sí? Entonces es muy parecida a la pregunta que teníamos anteriormente. Anteriormente sabíamos que el rotacional de F es igual a 0 y como el rotacional del gradiente es 0, pues la pregunta era si F sería el gradiente de otra función. Ahora nuestra situación es un poco distinta. Tenemos una función de R3 en R3. Sabemos que su divergencia es 0. Entonces la pregunta es si esta función es el rotacional de otra función. ¿Sí? Observen que si esto fuera cierto, como
F es, bueno, si esto fuera cierto, en particular G, pues tendría que, como F es de clase C1, en particular G tendría que ser de clase C2 para que las derivadas parciales salieran continuas, ¿no? Que coincidan con las entradas de F. Pues la respuesta es que en general no, en general es falso, al igual que en el caso anterior. Entonces, respuesta, en general, no. Y el ejemplo va a venir en su tarea examen. Sí, el ejemplo vendrá, bueno, se les va a pedir ahí. En la tarea examen. Pero, al igual que en el caso anterior, esto es un problema del dominio de mi función. Si yo cambio mi dominio por un rectángulo, el regreso sí es cierto, ¿sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Observación. Al igual que el teorema anterior, el problema está en el dominio. En el dominio de la función. ¿Sí? Si hay un hoyo, ya valió. Solo que aquí somos mucho más restrictivos. Entonces, el teorema dice, este va a ser un teorema ejercicio, quizás lo ponga en el final porque para demostrarlo hace falta algunas cosas que vimos al inicio del curso, entonces un buen ejercicio para sumar todo lo visto hasta el momento. Entonces, el teorema dice, sea f definida, vamos a ponerlo en todo R3, aunque es válido en un rectángulo, pero para que le sea más fácil vamos a ponerlo en todo R3, con codominio R3 de clase C1. Y supongamos que la divergencia de F es igual a 0. Entonces existe G definida en R3 con codominio R3 tal que F es igual al rotacional de G. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que si el dominio es el total, les digo aquí lo pueden cambiar por un rectángulo, entonces si la divergencia se anula es porque F sí es el rotacional de una función. ¿Sí? Pero pues es muy importante lo del dominio. Entonces, para que vayan practicando, la idea es considerar la siguiente función. G va a tener coordenadas G1, G2 y G3. Y cada una de estas coordenadas va a estar dadas de la siguiente manera. G1 de x, y, z, pues va a ser la integral de 0 a z de f2 x, y, t, menos la integral de 0 a y de f3 x, t, 0. G2 de x, y, z va a estar dada por menos la integral de 0 a z de f1 de x, y, t, perdón. Y todo esto integramos respecto de t. Y por último, g3 de x, y, z va a ser la función constante 0. Entonces el ejercicio pues es ver que el rotacional de g es f. Para eso van a tener que derivar cada una de estas funciones. Y nada más observen, pues que si ustedes quieren derivar, por ejemplo, G1 respecto de Y, aquí aparece una Y, entonces tienen que acordar cómo se derivan ese tipo de funciones. ¿Sí? Esta se deriva muy fácil con el teorema fundamental del cálculo y este tipo de funciones se derivan como vimos al inicio del curso. Lo mismo aquí, si queremos derivar respecto de X o respecto de Y, hay que
hay que usar lo que vimos al inicio del curso. Esta pues se deriva súper fácil, ¿no? Esta no es ningún problema. La otra observación es que si ustedes quieren demostrarlo, cuando el dominio no es todo R3, sino un rectángulo, entonces se consideran un punto W0 con coordenadas X0, Y0, Z0 y aquí cambian, aquí habría que poner Z0, aquí habría que poner Z0, aquí habría que poner Z0 y creo que aquí habría que poner Y0 y, y creo que estos serían los cambios que habría que hacer. Eh, muy bien. Entonces, pues con esto terminamos y, y ya solo faltaría que entreguen su tarea 4 y la tarea examen y pues las reposiciones y el final. Así que, bueno, nos estaremos comunicando por correo y espero que estén muy bien. Hasta luego.